Les decía, pues vamos a seguir con esta serie que pues ya tenemos varias semanas, ¿verdad? Meses se puede decir. Entonces ya vimos las primeras cuatro fiestas, la primera parte de las fiestas bíblicas, las primeras cuatro que pues como sabemos estas ya fueron cumplidas por Jesús, ¿verdad? Entonces hubo ahí un tiempo entre las fiestas de primavera y ahora pues vamos a ver las fiestas de otoño. Estas últimas tres fiestas pues serán cumplidas en la segunda venida de Jesús. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que ya hemos visto y estas tres que vamos a ver en las próximas semanas. Entonces ya vimos lo que era la Pascua, que representaba que fue en la liberación del pueblo de Israel, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto, y eso representaba la muerte de Jesús. La segunda fiesta que vimos pues fue la de los panes sin levadura, que fue la celebración de la salida de Egipto, y eso pues representaba la sepultura de Jesús. La tercera fiesta que vimos pues fue la fiesta de las primicias. Esa fue cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo y representa la resurrección de Jesús. Y la última que vimos, la fiesta de Pentecostés, fue cuando Dios entregó la Torá, ¿verdad? La ley de Moisés, y eso pues fue representa la manifestación, ¿verdad? O fue la manifestación del Espíritu Santo. Lo que vimos ahí en el libro de Hechos. Entonces estas tres fiestas que vamos a ver, ¿verdad? La primera es la Yom Teruah, se llama Yom Teruah o Rosh Hashanah. Entonces esta es la fiesta de las trompetas, vaya. Y esta pues es el sonido del shofar. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa el shofar, y también representa lo que es el año nuevo judío, uno de los 4 años nuevos que tienen los judíos. La siguiente fiesta, la número 6, va a ser el día de expiación, que se conoce como Yom Kippur. Ese es cuando el sumo sacerdote pues entra al lugar santísimo. Esa ya sería la segunda venida del Señor. Y la última fiesta, que es la de los tabernáculos, o también llamada Sukkot, que es la entrada en la tierra prometida, ¿verdad? Que es cuando ya vamos a estar reunidos, ¿verdad? En lo que es el milenio. Entonces, a grandes rasgos, ese es el resumen de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver. Entonces, en esta fiesta, la fiesta de las trompetas, inicia el primer día del séptimo mes. Entonces el séptimo mes es Tishri, es el mes de Tishri, y las fiestas del día de la expiación inician 10 días después, o en el día 10 si así lo quiere ver. Después de ahí, después del día 10 al día 15 se celebra el día de expiación, y a partir del día 15 hasta el día 22 se celebra la fiesta de los tabernáculos. Entonces todo esto dentro del mismo mes, del séptimo mes del calendario hebreo. Entonces el tercer y último periodo, que estamos por ver, nos muestra las tres fiestas que están muy próximas, como ya lo vimos, que es el de las trompetas, el de la expiación y el de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas era la quinta del ciclo agrícola en el antiguo Israel, ¿verdad? Los productos que se cosechaban durante estas fechas eran principalmente la vid y las aceitunas, con las que se elaboraban pues el vino y el aceite, ¿verdad? Respectivamente. La fiesta de las trompetas se celebra el primer día del mes de Tishri, como lo vimos, que es el mes séptimo en el calendario hebreo, que vendría siendo para nosotros entre septiembre y octubre más o menos. Entonces pues vamos a ver la Biblia, ahí en Levítico. Vamos a Levítico 23, si gusta acompañarme. De todos modos aquí voy a estar dejando las citas, o las voy a estar repitiendo más bien. Levítico capítulo 23, versículo 24 y 25.
Levítico 23, 24 y 25 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en medio del mes séptimo, al primer mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, el hecho de que sean ordenadas en el séptimo mes por Dios, ya nos prepara para entender, ¿verdad? Ya de que se trata de un evento importante para el Señor. Recuerde que esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis, que vamos a verlo ahorita más adelante, son las 7 trompetas, las siete copas de la ira de Dios, ¿verdad? Y así innumerables cosas que hemos visto durante todas estas fiestas. Entonces, encontramos que cuando Dios habla del número 7, pues quiere decir que algo importante va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir. Entonces, esta fiesta se celebra durante 2 días, desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día. Inicialmente solo se celebraba un día, pero se establecieron 2 días de la celebración para asegurar el día que se hiciera en el día correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se iniciaba con la observación de la luna nueva, pero como no siempre se podía saber el día exacto de la luna nueva, es por eso que se festejaban 2 días seguidos. Entonces, desde aquí ya nos va marcando que esta fiesta, que representa la venida del Señor, pues a ciencia cierta no se sabe qué día es, ¿verdad? Como dice aquí, bueno, si gustábamos a Salmo 81, ahí hace referencia a esta fiesta y a la fecha en la que se celebra. Salmo 81, versículo 3, dice: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, como le digo, desde ahí, pues como no sabían cuándo era exactamente la luna nueva, entonces es por eso que se celebra en 2 días. Entonces, el nombre en hebreo, pues como ya lo habíamos dicho, es Yom Teruah, que significa día de aclamación, alarma o estruendo, lo cual se lleva a cabo precisamente al sonar las trompetas, ¿verdad? Entonces, los traductores originales de la Biblia al español interpretaron la palabra hebrea shofar, como lo vimos ahorita, esa palabra shofar como trompeta, pero tal vez la traducción más adecuada sería corneta, ya que el shofar es un instrumento de viento elaborado con el cuerno de un carnero, cabra, ¿verdad? O un antílope, como se dice. En Jerusalén pues era muy probable que se usaran trompetas de plata, ¿verdad? Por ser Jerusalén, pero en el resto de las ciudades pequeñas o en los pueblos, lo más seguro es que se usara el cuerno del carnero. Entonces, eso es lo que significa el shofar, que es la trompeta o la corneta, como lo quiera ver. Y este shofar, los sonidos son 4, ¿verdad? 4 que se hacen con este instrumento. Vamos a ver cuáles son esos 4 principales que nos menciona la tradición, ¿verdad? Dice el número 1 es el tekai, que es la explosión o toque. Se hace con un sonido extendido. Significa que está reconociendo, o que estamos reconociendo, que Dios es rey. El número 2 es teruah, como se llama la fiesta, Yom Teruah. Y teruah significa o se traduce como la alarma. Entonces se ejecutan 9 toques pequeños en sucesión, ¿verdad? Con este toque. Y el significado es pedir piedad de Dios. El tercer sonido que se hace con el shofar se llama shevarim, que significa el quebrantamiento. Entonces se hacen 3 toques cortos y suaves y significa ser doblegado o quebrado ante Dios.
Y por último, el cuarto toque se llama Tekai Gelodá, el gran soplido o toque. Es un sonido agudo y extendido hasta lo máximo, entonces eso significa clamar a Dios. Entonces con esos cuatro toques del shofar son los más representativos de la tradición judía. También esta celebración, como ya lo habíamos dicho, se celebra al anochecer, pero con el sonido del shofar, que llama a los judíos a la meditación, al autoexamen y al arrepentimiento. Entonces con esta celebración se inician también los días llamados días del temor. La palabra en hebreo es Yamin Noraim. Entonces son 10 días que servían de preparación espiritual para el día de perdón o expiación, que es el denominado Yom Kippur, que es la próxima fiesta que vamos a ver. Entonces esos días de temor son de preparación y, como lo vimos, son del día 1 al día 10 de separación de una fiesta a otra hasta llegar a Yom Kippur. Entonces en los tiempos del Nuevo Testamento, la celebración, haciendo un poquito de historia, empezaba 30 días antes. Entonces en esos días diariamente se hacía un toque de trompeta. Es decir, esta fiesta empezaba durante el mes anterior, en el mes sexto, que es el mes de Elul. Entonces tocaban de forma moderada las trompetas, ¿verdad? Cada uno de los 29 días anteriores. Y el último día de ese mes sexto, que sería del mes 30, no había toque. Ese día no hacía nada, ese día no se hacía ningún sonido. Después, el primer día del séptimo mes, ahora sí, ya el mes de Tishri, el día de la fiesta, se tocaba una vez más la trompeta, pero esta vez se hacía de una forma más estruendosa, ¿verdad? Lo más fuerte posible. Y es por eso que a partir de ahí, o a ese día, ¿verdad?, se le empezó a llamar la fiesta de las trompetas, o también la gran trompeta o la trompeta final. Y eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a explicar qué relación tiene con la profecía de esta fiesta. Entonces, como le digo, muy probablemente esto comenzó a hacerse aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, para que el pueblo no le tomase por sorpresa el día de conmemoración que daba inicio, ¿verdad?, a la época final del año. Entonces, como leímos ahorita ahí en Levítico, ¿verdad?, y en Salmo, justo el día 1 del mes séptimo, señalado por la luna nueva, todas las trompetas en Jerusalén sonaban con gran estruendo. Entonces, según el rito judío, el sonido de la trompeta llamaba al arrepentimiento, era un llamado a los muertos a levantarse. Esto es el rito judío, era un llamado a los muertos a levantarse y a vivir de nuevo, ¿verdad? También a despertar del pecado para regeneración mediante el arrepentimiento. Entonces era un aviso urgente, una alarma, una llamada de atención, ¿verdad? Si así lo quiere ver, para dejar de hacer lo que se hace cotidianamente y reunirse de emergencia, como nos lo dice ahí en el libro de Joel capítulo 2, versículo 1. Joel 2:1 dice: toca trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Entonces, la fiesta de las trompetas también recordaba al pueblo dos cosas. Primero, los días temibles de persecución, que eso ya los vimos ahorita, que son los que anteceden la llegada del Mesías, ¿verdad? Y el segundo, también les recordaba la resurrección de los justos. Con esta fiesta también se daba inicio
a uno de los 4 años nuevos, como lo dijimos al principio, que tiene el calendario judío, ¿verdad? Por considerarse el mes en que Dios creó al mundo, según algunos escritos, algunas ideas que se tienen de algunos pasajes que se ven en la Biblia, pero no vamos a entrar a detalles a eso. Entonces ellos consideraban el Rosh Hashanah como el año nuevo judío, y este Rosh Hashanah se traduce como cabeza de año. Entonces por eso se le puede decir que es el primer día del año. Entonces, a partir de esa celebración es que ellos cuentan los años del calendario judío. En este caso, ellos ya van como en el año 5500 y algo así por ahí. Entonces también ese día, según la tradición, fue el día en que fue creado el primer hombre, ¿verdad? Adán. Sin embargo, el término Rosh Hashanah, su significado actual, ¿verdad? O el significado no aparece en la Torá. El nombre bíblico hebreo para la festividad es Yom Teruah. Entonces, literalmente, es el día de gritar o soplar, traducido como la fiesta de las trompetas. Ok, entonces espero que hasta aquí vaya quedando un poquito más claro. Y volvemos al tema. Dice que en el calendario bíblico, como lo vimos, el primer día de Tishri, la fiesta de las trompetas, finaliza ese periodo que teníamos, ¿verdad? Desde la última fiesta del Pentecostés. Entonces todo ese tiempo estuvo, como quien dice, en silencio. Entonces fueron como 3 meses a partir del último mes de la fiesta la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot. Entonces fueron 3 meses que se transcurrieron, y esos 3 meses pues literalmente estuvo en silencio. Entonces aquí vamos al libro de Números. Llama a este festival el Yom Teruah, el día para soplar las trompetas. Ahí en Números 29:1, Números capítulo 29 versículo 1, aquí también nos dice eso, y también nos especifica los sacrificios que debían hacerse en esa fiesta. Dice el versículo 1, dice: en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y os será día de sonar trompetas. El versículo 2 dice: y ofreceréis holocausto, en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de 1 año sin defecto. Entonces, en Israel, al son de las trompetas, se llamaba a santa convocación. Cuando una trompeta sonaba una vez, significaba que habría una reunión de los dirigentes. Cuando la trompeta sonaba 2 veces, se usaba para que todo el pueblo se movilizara y se reuniera. Era un toque de alarma, ¿verdad? Para alistarse también para la guerra. Vamos más atrás, allá en Números capítulo 10, versículo 9, para ver dónde encontramos eso que les estoy comentando. Números capítulo 10 versículo 9 dice: cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces también aquí el Señor utilizó el sonido de este instrumento para anunciar pues su reunión, ¿verdad? Con todo el pueblo cuando descendió sobre el monte Sinaí. Ahí si gustan vamos a Éxodo. Como siempre pues vamos a andar de un lado para otro de la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos que constatar que lo que estamos aprendiendo viene en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 19 versículo 16 y en adelante dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Entonces cabe mencionar que el sonido de la bocina se refiere al sonido como del shofar, de trompeta, ¿verdad? Entonces vamos a ver la relación ahora sí, vamos a ver la relación que tenía el sonido de las trompetas y la voz de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Dios convoca a su pueblo a la guerra, lo hace al sonido de las trompetas, ¿verdad? Como ya vimos. Entonces, también en las batallas clave, en algunas de la Biblia, se observa claramente el uso de las trompetas, y nos muestra también cómo se ganan esas guerras, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo que se me vino a la mente, ¿verdad?, es el de la toma de Jericó. Entonces vamos a Josué capítulo 6. Ese es el ejemplo, creo que a todos nos queda más claro, y creo que la mayoría conocemos. Josué capítulo 6 versículo 3 dice, esa es la instrucción que se les está dando para esta toma. Dice: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Cabe mencionar que también aquí se menciona mucho el número 7. Versículo 4 dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo grita a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vámonos hasta el versículo 15. Dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. El versículo 20 dice: entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces lo que aquí nos enseña es que cuando nosotros estamos alertas a la voz de Dios, ¿verdad?, y seguimos sus instrucciones, las cosas que Él nos prometió, pues Él las cumplirá. Pero pues para eso debemos estar alerta, ¿verdad? Debemos estar atentos al sonido. Y aquí en el versículo 20 pues no lo deja muy claro. Ahí entre líneas dice: cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina. O sea, cuando el pueblo escuchó el sonido, el pueblo obedeció lo que le había dicho Dios que hicieran. Entonces el Señor no utilizó otro instrumento, ¿verdad? Él utilizó este instrumento para alertar al pueblo, ¿verdad?, para anunciarse, y no hizo su presentación con una arpa o con una flauta o con tambores. El shofar o el cuerno del carnero, ¿verdad?, hace un sonido muy peculiar, hasta en cierta forma desagradable para algunos. Es muy parecido al trombón. Los que conocen de música o han visto, el trombón tiene un sonido muy, muy peculiar. Entonces es muy parecido al que emite el shofar en este caso. Y en realidad pues ese es el objetivo del shofar: hacer un sonido que nos despierte, o sea, que nos alerte, y que no nos haga un sonido suave, que nos relaje o nos arrulle, ¿verdad? Entonces, al escuchar ese sonido, los israelitas sabían que debían reunirse, dejaban de hacer lo que estaban haciendo para poder escuchar la instrucción dada por Dios.
Entonces es un llamado a cumplir fielmente la palabra del Señor, ¿verdad? Y es el último llamado que hacía a su pueblo para arrepentirse, ¿verdad? Para no recibir las plagas que menciona en el Apocalipsis. Entonces, volviendo a la festividad de las trompetas, ¿verdad? No solo se conmemora la fiesta en sí, sino que también es una fiesta profética. Es un llamado sobre las cosas que han de venir y que realmente pues no han pasado, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, el Señor cumplió las 4 fiestas de primavera que están escritas en la ley de Moisés, y pues está por cumplir las próximas 3 restantes, ¿verdad? Y es un hecho que las va a cumplir, así como cumplió las 4 primeras, también va a cumplir las últimas 3 de acuerdo a la ley, de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Y el Señor jamás ha cambiado los mandamientos ni los cambiará, ¿verdad? Hasta que pase en el cielo y la tierra, ¿verdad? Como lo dice ahí en Mateo. Vamos a leerlo, Mateo 5, versículo 17. Dice el versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia o los libros proféticos y sobre todo en el Apocalipsis, todo esto será cumplido. ¿Por qué? Porque ya no lo dijo el Señor, ¿verdad? Y tal vez pues nosotros no vimos el cumplimiento de las primeras 4 fiestas, las conocemos por lo que dice la palabra, ¿verdad? Pero debemos de tener muy en claro que nos va a tocar ver cómo se cumplen las 3 restantes. A diferencia de las demás fiestas, ¿verdad? La fiesta de Yom Teruah o la fiesta de las trompetas, pues no se relaciona con ningún evento histórico, ¿verdad? Como lo vimos en las anteriores. Esta es una fiesta profética relacionada con los hechos que van a ocurrir. ¿Cuándo? Pues no se sabe, ¿verdad? Entonces, esta fiesta desde los tiempos de Moisés hasta nuestros días, se relaciona con las palabras despertar del sueño. Esa es la razón por la que muchas comunidades se toca el shofar, ¿verdad? Se toca como advertencia a que todos los hombres despierten de ese letargo, ¿verdad? De la vida, y reaccionen y se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde, ¿verdad? Antes de que suene la última trompeta. Entonces, esta última trompeta la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, vamos a ver ahí en Efesios 4:14, Pablo habla acerca de esto, ¿verdad? Habla acerca de la última trompeta o la trompeta última. Efesios 4:14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces aquí claramente es un lenguaje de la fiesta de Yom Teruah. Es despiértate, o sea, ese es el objetivo del shofar, de despertar al cristiano, ¿verdad? Dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, Cristo te alumbrará. Aparte del significado que tenía esta fiesta para los judíos, como el día de la reflexión, como ya lo vimos, o el día del arrepentimiento, también se relaciona con las siguientes tradiciones del pueblo de Israel. Aquí vamos a ver algunas, son muchas, pero solamente voy a mencionar algunas. También se relaciona con el día de angustia de Jacobo. Se considera que este día va a ser el principio de los días de la peor tribulación en la historia de Israel. La frase tiempo de angustia para Jacob es una cita que
que vemos ahí en Jeremías 30, versículo 7, la cual dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, en los versos anteriores a este pasaje, encontramos que el Señor le está hablando al profeta Jeremías acerca de Judá y de Israel. Entonces, ahí más atrás podemos ver en el versículo 5, describe el tiempo del gran temblor y espanto. En el versículo 6 describe el tiempo de tal forma que ilustra cómo se ven hombres sufriendo los dolores del parto, ¿verdad? Como lo llaman, indicando los tiempos de angustia. Pero como dice, hay esperanza para Judá e Israel, porque aunque esté en un llamado de tiempos de angustia, el Señor promete que Él va a salvar a Jacob, ¿verdad? Refiriéndose a Judá e Israel de este tiempo de gran angustia. De ahí también se le relaciona con el día de la apertura de las puertas del cielo. Las puertas se abren en el día de Yom Teruah para que la nación justa pueda entrar, y eso lo podemos ver ahí en Salmo capítulo 118, Salmos 118 versículo 19-20. Dice: abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Entonces, esta es una evidencia, ¿verdad?, de que el rapto de los justos será el día de Yom Teruah, o el día de la fiesta de las trompetas. Vamos al siguiente. Dice que también se relaciona con el día de las bodas del Mesías, en el día del encuentro del novio y su prometida. Vámonos hasta Apocalipsis para hacer referencia a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículos 6 y 7 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. No sé si recuerde, pero esto ya no lo había explicado el pastor. No sé si se acuerda cómo era la forma en que regresaba el novio a buscar a la novia, ¿verdad? Después de preparar el lugar donde iban a vivir ya una vez casados, ¿verdad? Regresaba como pues tocando trompeta, ¿verdad? Alegre. Entonces esa es la forma en que nos muestra las escrituras, la forma en cómo va a regresar Jesús. ¿Y para qué? Para encontrarse con su esposa, que viene siendo la iglesia, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con el día de las bodas del Mesías. También se relaciona con el día de la resurrección de los muertos, como ya lo vimos. La resurrección de los muertos tendrá lugar en Yom Teruah, y se dice que la resurrección será al final de la trompeta. Entonces vamos ahí a Primera de Corintios. Vamos a ver dos pasajes de cómo Pablo se lo menciona a la iglesia de Corinto y a la iglesia de Tesalónica. Vamos primero a Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces vamos a estar viendo este versículo más adelante. Vámonos a Primera de Tesalonicenses 4. También este es Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. Dice Primera de Tesalonicenses 4:15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, según la interpretación de esto que acabamos de leer, los primeros que oirán las trompetas serán los muertos en Cristo, los que fueron dignos. Después, las personas vivas de los que viven en Cristo, también los que son dignos, y los que están en el mundo, los que no son dignos, pues esos no oirán nada, ¿verdad? Y los que escuchan las trompetas, o los que escuchamos las trompetas, son los que nos iremos con el Señor, ¿verdad? Los demás pues aquí se van a quedar. Entonces, no sé si recuerda, hace mucho, cuando leía esto, se me vino a la mente que hace mucho, cuando asistíamos a la escuela dominical, había un canto que decía que 2 estarán moliendo en un molino y 2 estarán durmiendo muy tranquilos, uno se irá y el otro se quedará, en vez de estar orando, en vez de estar velando, porque Cristo volverá. Entonces, desafortunadamente, pues eso es lo que nos va a ocurrir, ¿verdad? O sea, mucha de la gente que conocemos, o peor aún, ¿verdad? Tal vez muchos de nosotros seamos los que nos vayamos a quedar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? De estar alerta de lo que Dios nos dice, de seguir las instrucciones que nos deja en su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegado el día no nos sorprenda y podamos escuchar esas trompetas, ¿verdad? Y nos podamos ir con Él. Entonces, en el Antiguo Testamento, esta fiesta era de reflexión y purificación, y los preparaba, ¿verdad? Para la fiesta de Yom Kippur. Entonces, para nosotros será el trompetazo, ¿verdad? Donde los muertos serán resucitados y los vivos transformados, como lo vimos ahorita ahí en el pasaje de Corintios. Entonces, estos dos grupos que vimos, ¿verdad? Los muertos y los vivos dignos, son los que se van a reunir con el Señor en una nube. Pero antes de esto, y quiero abrir aquí un paréntesis, porque en lo que estuve estudiando este tema, pues hay algunas personas, algunos pastores, algunos predicadores que no comparten la misma idea de un rapto antes de la tribulación, y hay otros que comparten la idea de un rapto después de la tribulación, y hay otros que hasta dicen que el rapto durante la tribulación. Pero ahorita me voy a basar más que nada en lo que dice la Biblia. Entonces nada más quería hacer ese paréntesis, y créanme que con mucho gusto voy a seguir investigando para más adelante traer ese tema, ¿verdad? Es muy interesante, tiene mucha información ese tema, y créanme que me gustaría aprenderlo y compartírselos. Pero bueno, cerrando el paréntesis, como les decía, vamos a tener que pasar por muchas pruebas. Entonces, pruebas realmente duras, ¿verdad? Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. No sé si ya se lo había comentado, más bien sí se los había comentado. Este texto fue el primero que yo aprendí. Este fue el primer texto que yo conocí de la Biblia, y ahorita estudiando el tema no sabía todo lo que encierra este versículo, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a desmenuzar, y vamos a aprender qué es lo que significa este versículo. Dice Apocalipsis 2:10, dice: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, vámonos un poco al contexto, ¿verdad? En el Apocalipsis, esta carta fue escrita en la iglesia de Esmirna. Esta iglesia no se nos deja, ¿verdad? O nos dice la escritura como un ejemplo de una iglesia fiel, ¿verdad?, al Señor en medio de la persecución y en medio del sufrimiento. De hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor le envía a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna y el caso de Filadelfia no se encuentran palabras de condenación para ellas, ¿verdad?, para estas iglesias. Entonces es por eso que este versículo está en la carta de la iglesia de Esmirna. ¿Por qué? Porque hace referencia a una iglesia que, a pesar de las dificultades, ¿verdad?, de la persecución y el sufrimiento, pues sigue siendo fiel a Dios. Entonces aquí, como le decía, vemos algo muy importante. Dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. En primer lugar dice que vamos a padecer y que el diablo nos pondrá a prueba. Entonces, aquí el Señor no se está escondiendo nada. El Señor nos habla, como siempre, directo, ¿verdad? Nos dice que el precio de servirle puede ser muy alto. Aquí nos enseña que Él no es como los, en aquel tiempo, los fariseos, ¿verdad?, los escribas, o como los predicadores de hoy en día, o los pastores, que presentan un mensaje de triunfo, de un mensaje motivacional, ¿verdad? No, o sea, él nos enseña que vamos a sufrir, que vamos a tener dolor, ¿verdad? O sea, que el pueblo de Dios va a padecer. Entonces, no es como las predicaciones de ahora, ¿verdad? De que solamente enseñan lo bonito, la prosperidad y el triunfo, ¿no? O sea, debe de ser lo que es. O sea, y aquí nos deja un ejemplo muy claro, ¿verdad? Nos está diciendo que vamos a padecer y que el diablo nos pondrá a prueba. Y dice: y tendréis tribulación por 10 días. Entonces, aquí nos está diciendo que durante la tribulación o la gran tribulación, pues vamos a estar ahí, ¿verdad? Entonces, aquí lo que llama la atención, si recuerda, en el primer día del mes séptimo es cuando se celebra la fiesta de las trompetas. Y 10 días después, en ese mismo mes, se celebra la fiesta del perdón. Entonces, estos 10 días transcurridos se les conocía como los días temibles y simbolizaban la persecución y muerte del pueblo, el pueblo de Dios, ¿verdad?, que debía de sufrir antes de la llegada del Señor. Entonces esta fiesta representaba un llamado para disponerse emocional y espiritualmente ante la llegada de los días terribles que serán antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién dijo que íbamos a pasar por esto? Aparte de lo que acabamos de ver, vamos a leer todo el pasaje para entenderlo mejor. Vamos a Lucas 21. Lucas 21, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos. Dice en el versículo 8, dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis guerras y de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano,
y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vámonos hasta el versículo 25. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces aquí pues nos lo deja muy claro, ¿verdad? Vamos a padecer persecuciones, sí. Vamos a padecer maltratos, sí. Y esto Jesús se lo dijo a sus seguidores, ¿verdad? A sus discípulos, para prepararlos y evitar que las señales los tomaran por sorpresa. Entonces, los creyentes debemos de estar conscientes de que la maldad de la humanidad irá creciendo, ¿verdad? Hasta ser insostenible pues la vida en este mundo. Entonces, nada de qué sorprendernos, ¿verdad? Todo esto ya si leemos la Biblia, pues todo esto lo hemos visto. Así como fue en los días de Noé, antes del diluvio, todas estas personas fueron advertidas, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Así como ellos, también nosotros podemos decidir si hacemos caso o no a las señales, ¿verdad? Pero ya sabemos cuáles son las consecuencias de no obedecer. Entonces, también aquí bien mismo en el Apocalipsis, ahorita vamos a regresar ahí al libro de Apocalipsis, Juan asocia el retorno de Cristo con el toque de las trompetas, y eso luego nos lo dice ahí en Apocalipsis, en el primer capítulo, Apocalipsis capítulo 1 versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. O sea, ya desde aquí nos vamos bien topando con las trompetas, ¿verdad? Desde el primer capítulo. Vamos al capítulo 4, versículo 1, también dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que sucederán de esta? Pues son los siguientes pasajes que vamos a ver, ¿verdad? Y aquí nos va a mostrar la forma dramática, ¿verdad? El significado de la fiesta de las trompetas. Entonces, vamos a ver el cumplimiento profético de lo que Juan vio y describió, ¿verdad? También, según lo que el Espíritu le dio a entender. Bueno, también ahí haciendo un paréntesis, hoy en día hay videos, salen reportajes en los noticiarios, ¿verdad? Donde muchas personas aseguran o escuchan las llamadas trompetas del Apocalipsis. Entonces, créanme que eso no tiene nada que ver con lo que realmente va a pasar ese día. Aquí como nos lo dice Juan, serán siete las trompetas. No voy a entrar de lleno a leer cada una de ellas, ¿verdad? Pero si gusta usted más adelante o después leerlas, están en el libro de Apocalipsis en el capítulo 8, desde el versículo 6 hasta el 21, y ahí pues va a poder encontrar. Ahorita lo único que voy a
a mostrar, pues es un resumen, ¿verdad? A grandes rasgos de lo que significa cada trompeta, qué es lo que va a pasar cada vez que suene cada una de las trompetas. Dice, las 7 trompetas pues son el contenido del séptimo sello, que lo vemos también ahí en el Apocalipsis capítulo 8. La primera trompeta dice que esta va a causar granizo y fuego y va a destruir la vida vegetal en el mundo, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en Apocalipsis 8:7. La segunda de las trompetas trae lo que parece ser un gran meteorito que se precipita en el mar, causando la muerte de mucha vida marina. Eso lo encontramos ahí en el Apocalipsis 8, versículo 8. La tercera trompeta es similar a la segunda, pero excepto que esta va a afectar ahí a los lagos y a los ríos, no al mar. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis 8:10. La cuarta de las trompetas ocasiona que el sol y la luna se oscurezcan. La quinta trompeta conlleva una plaga de langostas demoníacas, ¿verdad? Como lo describe ahí Juan, que atacarán y torturarán a la humanidad, ahí en el capítulo 9, versículo 1. La sexta trompeta libera un ejército de demonios que matarán a 1/3 de la humanidad, Apocalipsis 9:12. La séptima trompeta da paso a los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, Apocalipsis 11, versículo 15 y 19. Entonces, todas estas cosas fueron las que vio Juan, ¿verdad? Que van a suceder. Cada uno de los toques de la trompeta marca el inicio de cada una de esas cosas, de esas profecías. Entonces muchos piensan que por ser hijos de Dios, ¿verdad? No veremos tales cosas, que no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero como ya lo vimos, el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Y para reforzar este punto, recuerda lo que mencionamos ahorita al inicio de la final trompeta. En la tradición judía, el día de la final trompeta era el día más ruidoso que se hacía, y ese día es al que Pablo hace referencia en el versículo de los Corintios que también vimos ahorita. Entonces, si gusta, aquí lo leo, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, si se fija, aquí nunca dice que nosotros no estaremos cuando suene la trompeta. No dice que lo único que dice es que los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿cuál es la final trompeta a la que se refiere aquí Pablo? Entonces, como acabamos de leer, quiere decir que nosotros veremos y estaremos presentes durante las primeras 6 trompetas. Entonces no podemos negar de que hay varias opiniones, ¿verdad? Sobre que si se va a tocar o no se va a tocar la trompeta antes, después, antes de la celebración o cualquier cosa. Si bien es cierto, pues cada interpretación es válida, es diferente, ¿verdad? Pero como le digo, me estoy basando en lo que es la palabra, lo que dice aquí. Pero pues al igual es un recordatorio. La fiesta nos sirve como un recordatorio de que estamos bajo la soberanía de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que realmente importa, independientemente de si algunos creemos que el rapto va a ser antes o después de la tribulación o durante la tribulación. Eso viene quedando en segundo plano, ¿verdad? Porque pues a final de cuentas sabemos que vamos a padecer persecución y todo eso, y lo hemos sabido desde hace mucho tiempo, pero
lo mismo que le pasó a Job, ¿verdad? No, tenemos ese ejemplo donde el diablo eh, tocó su cuerpo, tocó a su familia, a sus bienes, pero nunca tocó su corazón. Entonces, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos debemos estar conscientes, debemos de saber que así como Job, puede pasar tribulación, puede pasar enfermedades y todo, pero créame que Dios no va a dejar que nuestro corazón o nuestra alma sean tocados por Satanás. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Con la pasar tribulación. Ahora bien, ¿qué es lo que pide el Señor que recordemos con esta fiesta? Debemos recordar que Dios desea habitar con su pueblo, ¿verdad? Israel, cuando escuchó el sonido de la trompeta por primera vez, fue cuando estaban reunidos a los pies del monte Sinaí. Entonces la escritura dice, ¿verdad? Tendréis una santa convocación. Entonces, en hebreo la palabra convocación es mikra, la cual significa llamado a estar juntos o una asamblea sagrada. Entonces, entendamos que lo que dijo Jesús ahí en Mateo 24, versículo 31, para ir cerrando el tema, dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Es decir, esta trompeta corresponde a las trompetas mostradas en el Apocalipsis, ¿verdad? Quiere decir que habrá una reunión, una santa convocación del pueblo del Señor, y el Señor los reunirá, y Él es el que va a estar en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, así la fiesta de las trompetas refleja el sonido del shofar, ¿verdad? La venida del Señor. Y es Dios, es Él el que invita a esta fiesta, ¿verdad? La fiesta de las trompetas significa vengan a mí y pónganse a cuentas conmigo, ¿verdad? Dice el Señor, porque después de los 10 días viene la gran fiesta de Yom Kippur, ¿verdad? Que es la fiesta principal. Entonces, creo que con esto pues queda un poquito más claro lo que se refiere la fiesta de las trompetas, lo que significa, y la profecía que marcan las trompetas, ¿verdad? Lo que se menciona en el libro del Apocalipsis. Entonces, con esto doy por terminado el tema. Espero que haya sido de bendición. Créanme, yo aprendí mucho. Espero que haya sido lo mismo para ustedes, y nos estaremos viendo las próximas semanas con las siguientes fiestas. Ya me lo terminamos, solamente faltan 2, y pues esperemos que Dios nos permita seguir aprendiendo más de su palabra.